Les quiero agradecer, hermanos, que ustedes han sido para nosotros una gran bendición, una gran ayuda. Y yo le agradezco a Dios por sus vidas, porque gracias a ustedes, ¿verdad? También la obra allá en Ébano también permanece. Amén. Y yo sé que es Dios haciendo la obra por medio de ustedes. Ustedes tienen gran parte en Ébano. Amén. Ustedes han sido de mucha ayuda para nosotros, han sido de mucha bendición. Cada uno de ustedes los tenemos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Dios es muy bueno, hermano. Amén. De veras que Dios les bendiga grandemente y muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo, por su sostén para nosotros. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Les voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias en Apocalipsis 2. Vaya a sus Biblias en Apocalipsis 2. Vamos a ver ahí, ¿verdad? En el mensaje a las iglesias, Apocalipsis 2, del 1 al 7. El mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a las 7 iglesias, en particular el mensaje a la iglesia de Éfeso. Amén. Y les voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos de pie y demos lectura a la palabra de Dios de una manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y en el 7 nos unimos todos. ¿Amén, hermanos? Amén. En el 7 nos unimos todos. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Amante Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros. Háblanos esta tarde, esta noche, Señor. Padre Santo, y derrama una bendición muy especial sobre cada uno de mis hermanos. Amén. Padre Santo, habla por medio de mí. Que no hable yo, Señor, habla tú, Padre Santo, y que tu nombre en todo momento sea glorificado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Gracias, pastor. Usted ha sido como un ángel para nosotros. Dios le bendiga grandemente. Hermanos, Dios ha sido muy bueno. Hermanos, hoy vamos a ver un poquito, ¿verdad? Yo le he titulado a este mensaje: no dejes de amar a Jesús. Amén. No dejes de amar a Jesús. Hermanos, quizás la iglesia de Éfeso, quizás la iglesia de Éfeso sea una iglesia muy similar a esta. Sí es. Quizás la iglesia de Éfeso sea una iglesia muy parecida a esta iglesia. Y de veras que yo la veo y yo veo que esta es una iglesia que ama a Dios. Yo veo que esta es una iglesia que trabaja. Yo veo que esta es una iglesia que se esfuerza por la obra de Dios. Yo creo que esta es una iglesia que es fiel a Dios y fiel a su palabra, hermanos. Y de veras que yo me gozo. Cuando estoy en esta iglesia, yo me gozo al ver esta iglesia que trabaja. Y yo digo, yo también quiero ser pastor de una iglesia así como esta.
Y yo creo que el pastor está orgulloso, hablando de un buen sentido de orgullo, de pastorearles a ustedes por ser una iglesia fiel, que ama a Dios, que busca a Dios, hermanos, que busca a Dios. Ya sabemos, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo escribe aquí, dice, cuando dice escribe al ángel, dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, estaba hablando, escribe al pastor, ¿verdad? Al pastor que estaba a cargo de la iglesia en Éfeso, está escribiendo, está diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Está diciendo el Señor Jesús, hermanos, está diciendo, escribe al ángel de la iglesia ahí en Éfeso, hermanos, en Éfeso. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Hebreos 13, versículo 17. Vaya ahí a sus Biblias en Hebreos 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios, 13, 17, dice la palabra de Dios, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos motiva a nosotros como iglesia, ¿verdad?, a estar sujetos al pastor, porque el pastor es el que está guiando la iglesia, hermanos. Sí, amén. El pastor es el que dice la palabra de Dios que un día va a dar cuenta a la iglesia. El pastor un día va a dar cuentas a Dios por la iglesia que pastorea, hermanos. Y nosotros debemos de estar obedeciendo a Dios, ¿verdad? Hermanos, y respetando, ¿verdad?, a nuestro pastor, dándole honor como pastor, hermanos. Y qué bendición, hermanos, qué bendición. Yo, como pastor, como consiervo, les exhorto, ¿verdad?, a no dejar de amar al Señor Jesús, como lo dice la palabra de Dios aquí en la iglesia de Éfeso, hermanos. Cualidades de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía algunas cualidades, y yo creo que esta iglesia está en este cuadro, ¿verdad?, en este cuadro de las cualidades. Y dice ahí en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, Dios conoce la obra de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que tú estás haciendo por Él. Dios conoce lo que el hermano Edgar está haciendo en Tijuana, ¿verdad? Y yo sé que Dios tiene su recompensa para cada quien. Hermanos, la iglesia de Éfeso, sin lugar a dudas, era una iglesia similar a esta. Una iglesia que trabajaba, una iglesia que predicaba, una iglesia que ganaba almas, una iglesia que apoyaba la obra misionera, porque estaban apoyando la obra misionera, hermano. Una iglesia que estaba haciendo la obra de Dios, hermano. Una iglesia, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, trabajaba. Y luego dice aquí también, y paciencia. Dice, ya que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermanos, miren, esta iglesia tenía una buena doctrina. Esta era una iglesia de una buena doctrina. O sea, era una iglesia que tenía una buena enseñanza y aplicaban la palabra de Dios a sus vidas. Es una iglesia que conocía la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Miren que ahorita estamos bien peligrosos. El tiempo es tan duro con los apóstoles. Ya no hay pastores, ya los pastores ya ocuparon, pasaron al tercer lugar, porque ahorita son apóstoles, profetas, y
ya los pastores vienen quedando ya al último. Pura charlatanería, hermano. Sí. Pura charlatanería. Esta iglesia sabía reconocer porque tenían buena doctrina. Amén. Y yo creo que ustedes tienen buena doctrina. Sí, amén. Por eso yo considero, ¿verdad?, que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy similar a esta. Las características de la iglesia, ¿verdad?, era una iglesia en acción. Era una iglesia que era fiel a todos los servicios, a todos los cultos. Y de veras, miren, yo quisiera, ¿verdad?, que la iglesia de allá de Ébano, aunque hemos experimentado también, ¿verdad?, hemos ido viendo cómo la iglesia ha crecido. Hemos visto cómo la iglesia ahora es más fiel que antes. Hemos visto que ahora la iglesia convocamos ganancia de almas, ahí vienen los hermanos. Hemos visto muchos cambios. Amén. Pero esta iglesia, hermanos, no estoy hablando de la de Éfeso. Esta iglesia, la puerta abierta, es una iglesia fiel. Y nosotros lo reconocemos. Los hemos visto a ustedes trabajando. Y para nosotros son un ejemplo. Los hemos visto, ¿verdad?, cuando el pastor convoca, vamos a ir a visitar otra iglesia. Los hemos visto cómo se vienen y van a escuchar la palabra de Dios y apoyar a otros ministerios. Los hemos visto cuando se convoca a ganar almas y van los martes y van los jueves y ¿qué días más van? Sábados. Los sábados. Hemos visto, ¿verdad?, cómo y vemos sus publicaciones y nos dan gusto y los motivan a nosotros. Amén. Iglesia de la puerta abierta, yo creo que era una iglesia similar a la de Éfeso. Mañana culto de oración y ya el hermano José me decía, ¿va a venir pastor al culto de oración? Le digo, pues yo me voy mañana, pero a lo mejor si van a venir un ratito, ¿verdad?, antes de irnos. Se alcanza. Si alcanzamos a venir un ratito, ¿verdad? De veras, hermanos. Yo me siento gozoso, ¿verdad?, de estar predicando en una iglesia así. Amén. Como la de Éfeso. Una iglesia fiel. Una iglesia que ofrendaba, ¿verdad?, a misiones. Una iglesia que soportaba los gastos de la iglesia. Porque todas las iglesias tienen gastos. Vivimos en un mundo material donde todo cuesta. Sí. Y sabemos que a veces nosotros como misioneros quisiéramos hacer más y no podemos. No podemos, ¿verdad? Porque por la falta de dinero, porque vivimos en un mundo económico donde la economía vale mucho. Hermanos, estas son las características de esta iglesia. Esta iglesia también era instruida por grandes hombres de Dios. Hermanos, esta iglesia de Éfeso, por la iglesia de Éfeso, habían pasado quizás grandes predicadores en la iglesia de Éfeso. Por la iglesia Puerta Abierta, ¿cuántos predicadores no han venido? Amén. Deberíamos estar como iglesia de estar agradecidos con Dios por los grandes predicadores. No se fijen en mí, yo no soy nada, pero han venido grandes predicadores a esta iglesia. Han estado aquí hombres que están haciendo grandes cosas en el mundo. Hermanos, y esto sucedía con la iglesia de Éfeso. Hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Hechos. Vaya ahí al libro de los Hechos, hermanos. Dice, perdón, esto se me enreda, ¿verdad? Hechos, vaya ahí tantito al libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos 19, hermanos. Vaya ahí tantito, ¿verdad? Hechos 19, Amén. 8 y 9, dice la palabra de Dios. 19, 8 y 9, dice así, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano.
ahí en Éfeso, hermanos, había estado Pablo. Pablo estuvo predicando mucho tiempo en Éfeso. Hubo grandes disturbios en Éfeso, hermanos, mas sin embargo, Pablo estuvo ahí. Amén. Grandes predicadores. Pablo llenó todo Asia Menor con el Evangelio, hermanos, y estuvo ahí en Éfeso. Un gran predicador. También estuvo Apolos. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 18, versículo 24. Dice la palabra de Dios, dice: llegando entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. O sea, conocía mucho, poderoso en las escrituras. Hablaba bien. Como vimos aquí al hermano Rocha, ¿verdad? Sí. Varón elocuente. O al hermano Noé. De veras que a mí el hermano Noé, yo puedo pasar horas escuchándolo. O el hermano Rocha, para mí es, como dijo el hermano Nieves, es como un poeta. Amén. Es como un poeta. Hermanos, grandes predicadores estuvieron en Éfeso. Grandes predicadores. Grandes predicadores han estado aquí en la iglesia bautista, la Puerta Abierta. Sí. Amén. Que nos han traído conocimiento, que nos han expuesto la palabra de Dios. Una iglesia de buena doctrina. Éfeso era una iglesia de buena doctrina, como la iglesia La Puerta Abierta es una iglesia de muy buena doctrina, hermanos. Yo conozco a su pastor. Yo sé que él no les va a enseñar algo que no es correcto. Yo sé que él les va a enseñar lo correcto. Amén. Yo sé que su pastor sabe trazar la palabra de Dios. Amén. Es una iglesia de muy buena doctrina. La iglesia de Éfeso era muy parecida a lo que ahora conocemos como iglesia bautista. Como la iglesia bautista. La iglesia de Éfeso era así. Amén. ¿Verdad? Dice Apocalipsis 2. Regresemos al texto original de Apocalipsis. Regresemos, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, dice. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Cuántos nosotros, verdad? Allá en la iglesia hay una hermanita. La hermanita Eli. Ya los testigos de Jehová ya la habían hecho clienta, ¿verdad? Todos los días ahí estaban ahí los testigos de Jehová y ya no hallaba cómo librarse. Y le dice: pastor, es que los testigos de Jehová, le digo, pues ya no los escuche. Dice: pero ay, me toca y me está. Mire, dígale, cuando vaya un testigo de Jehová, dígale: bueno, si me va a hablar, hábleme con la Biblia. Amén. Si me va a hablar, hábleme con la Biblia. Y entonces, digo, él va a buscar ahí, le va a decir: mire, esta es la Biblia. Y usted dígale: ¿dónde dice Biblia? Usted diga: ¿dónde dice Biblia? A ver, enséñame dónde dice Biblia. Y fueron los testigos de Jehová, ¿verdad? Así como les digo. Y fueron y les dice: bueno, está bien, pero hábleme con la Biblia. Y el testigo de Jehová le daba vuelta y le daba vuelta y le buscaba dónde dice Biblia. Y luego dice: pues no dice Biblia. Aquí dice, esto aquí dice, traducción del Nuevo Mundo, traducción de las Sagradas Escrituras. Dice, aquí dice, no dice Biblia, dice, no dice Biblia. No, yo no lo puedo escuchar, dice, porque usted no me trae la Biblia. Amén. Y les dijo: ya nunca regresó el testigo de Jehová. Hermanos, la iglesia La Puerta Abierta es una iglesia muy similar a las iglesias de Éfeso. La iglesia de La Puerta Abierta, una iglesia bautista, hermanos, que son fieles, no faltan a los cultos, aman a su pastor, sostienen la obra, aman las almas, comparten el evangelio, apoyan misiones, tienen muy buena doctrina. Los felicito, hermanos. Amén. Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia muy buena, como la iglesia de La Puerta Abierta. El motor, hermanos, el motor de la iglesia, hermanos,
era su amor por Cristo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3, dice la palabra de Dios, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, se requiere, hermanos, que la iglesia bautista, la puerta abierta, hermanos, se mantenga firme en su amor por Cristo. Amén. Se requiere que cada una de las iglesias que predican a Cristo, hermanos, estemos firmes, amando al Señor. Amén. No menguando, hermanos, no decayendo, sino creciendo en el amor de Dios. Amén. Se requiere, hermanos, que la iglesia bautista, la puerta abierta, porque es una iglesia similar a la de Éfeso, se mantenga por amor a Cristo, hermanos, con el estandarte en alto, predicando de Dios, llevando almas a los pies de Cristo. Amén. Era una iglesia firme, que estaba ahí por amor a Dios. Y yo sé que está aquí, los he escuchado sus testimonios. Aman a Dios, sirven a Dios. Amén. Hermanos, así era la iglesia de Éfeso. Por amor a Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir también por Él. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 2. Vaya ahí a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Amén. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4, dice la palabra de Dios, 2 del 1 al 4, segunda de Timoteo 2, del 1 al 4 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, la iglesia de Éfeso amaba realmente al Señor y estaba dispuesta aún a sufrir por Él. Amén. Nosotros, qué bendición estar aquí en un país libre, ¿verdad? Amen. Yo les digo a los hermanos allá en México, qué bendición de ser mexicanos. Qué bendición, porque nadie nos va a pelear la puerta. Debemos sacarle provecho a eso. Amén. La iglesia de Éfeso, yo me imagino que le estaba sacando provecho, ¿verdad? A la gracia que Dios les había dado y estaban predicando el evangelio. Nosotros debemos sacarle provecho, hermanos, a la libertad que tenemos, hermanos, porque ninguno de nosotros nos han perseguido. No. A ninguno de nosotros nos han tirado pedradas allá en el techo. A ninguno de nosotros nos han correteado más que a mi suegra, ¿verdad? La corretearon una vez con un machete. Ahí en Monterrey la gente es brava, ¿verdad? Hermanos, pero estamos en un lugar donde nadie nos va a decir nada por predicar. Amén. Yo sé que hay algunos que han metido a la cárcel por predicar el evangelio. Estaba viendo un pastor ahí que lo metieron a la cárcel porque abrió el templo y predicó el evangelio y estaba predicando y le dijeron, no, pues a la cárcel. Hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia firme. Había sufrido por Cristo. Nosotros no estamos sufriendo por Cristo, pero debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Como un soldado está dispuesto a sufrir por el que lo manda, por su superior. Hermanos, nosotros debemos agradar a nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, la iglesia había sufrido. Iglesia bautista, yo creo que nosotros no hemos sufrido tanto. Yo sé que pasó la pandemia y no sufrimos, aquí estamos, ¿verdad? Y algunos quizás perdieron empleos, pero yo creo que no todos, porque yo los veo muy gorditos. Amén. De veras. Hay lugares donde batallaron mucho, pero Dios les ha dado
gracia a ustedes. Amén. Así es, hermano. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se mantenía por amor a Cristo. Hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia con fe. Era una iglesia con fe, hermanos. Hermanos, se habían mantenido porque tenían fe en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que se habían mantenido ahí porque amaban a Dios. Amaban a Dios. Amén. Hermanos, tristemente, muchas veces las iglesias, al pasar el tiempo, se enfrían. Así es. Muchas veces, al pasar el tiempo, dejamos ese amor que teníamos antes. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti. Dice ahí en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti. Sí, eres buena iglesia. Sí, no eres mala iglesia. Sí, sostienes a tu pastor. Sí, ganas almas. Sí, asistes a todos los cultos. Vienes al culto de oración. O sea, estás ahí. Dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer Wow, tremendo. amor. Iglesia, la puerta abierta. No debemos de enfriarnos. Al pasar el tiempo, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos otra vez a la iglesia, cuando venimos otra vez a la iglesia, y cuando salimos a trabajar, y luego venimos a la iglesia, y luego vienen amigos, y luego vienen familiares, y luego venimos a la iglesia, llega el momento en que nuestro corazón cambia. Yo no sé, aquí está Edgar, aquí está el hermano Crescencio, aquí están otros hermanos. Pero, hermanos, yo no sé si se acuerdan ustedes cuando vieron por primera vez, cuando viste tú por primera vez a tu esposa. Cuando viste, ¿dónde la conociste? Tijuana. En Tijuana. ¿Tenías carro? No. No. ¿Bicicleta? No. A pie. Yo me imagino al hermano Edgar, ¿verdad? Allá en Tijuana, ¿verdad? Conociendo a la que ahora es su esposa, ¿verdad? Y la ve y se enamora de ella, Amén. ¿verdad? Se enamora de ella, pero con pasión, hermano. Sí. Porque yo creo que el que se enamora con pasión. Amén. Yo amo a mi esposa, ¿verdad? Y hermanos, pero al pasar el tiempo, este amor va decayendo. Mira, cuando la acababas de conocer, yo creo que ni dormías. Yo creo que ni dormías. Estabas allá en tu casa. Ay, ya va a ser hora. La hora que sale por el pan. ¡Oh! Dígalo. Por el pan. Hermano, y yo me imagino al hermano Edgar ya desesperado, ya será hora, y ya iba caminando, y de 10 cuadras, yo no sé cuántas, y se le hacía como una, y en ratos, porque se le hacía tarde, hasta corría para llegar a verla, y cuando llegaba a verla ni hablaba. Ahí no sé, nomás se quedaba contemplando. Ahí no sé, más se quedaba viendo. ¿Cómo me gustas? Todo, hermano. La Qué experiencia. bonita estás tú. Quiero que vivas conmigo para siempre. Vas a ver cuando vivas conmigo. Te voy a tener como una reina. Amén. Apasionado. Pero al pasar el tiempo, con los problemas, te casas con ella, vienen los problemas, los niños, el ir y venir, el trabajo, dejas de tener esa pasión.
y dejas de amarla. No digo que no la amas, pero dejas de estar así apasionado como estabas al principio. Y yo recuerdo a algunos de allá de mi iglesia. Me acuerdo que llegó una hermana que se llamaba la hermana Berta, y ella quería empujarme a mí. Venía todos los domingos y pastor, ¿por qué no tenemos culto el lunes? Pastor, ¿y por qué se me hace muy largo para el jueves? Pastor, ¿por qué no tenemos un culto entre el domingo y el jueves? Desesperados por el amor que tienen por Cristo. Hermanos, nosotros no debemos dejar de tener esa pasión por Amén. Cristo. Debemos de seguir apasionados. Debemos de seguir adelante como desde el principio. Amén. El Señor requiere, hermanos. El Señor nos dice, hey, no dejes tu primer amor. Amén. No dejes de amarme. No dejes de que cuando se oye la predicación, tu corazón palpita aceleradamente porque estás emocionado, porque me amas, porque quieres más y más de mí. Amén. Hermanos, el Señor quiere más y más de ti. Amén. El Señor no quiere que dejes de amarle. La iglesia de Éfeso era una iglesia que sí trabajaba, era una buena iglesia, pero dejaron de sentir emoción. Dejaron de estar apasionados por Cristo. Hermano Edgar, no bajes tu ritmo. Sigue adelante, pastor, sigamos adelante. Estar apasionados por Cristo, hacer más por Cristo, amar más a Cristo, servir más a Cristo, hermanos. Amén. Pero por nuestro amor, no por llenar un vacío, decía ya el pastor allá en Sano, sí. En vista. En vista, decía, no por llenar un vacío. Hermanos, necesitamos hacer más por Cristo. Amén. Cuando nosotros hacemos más por Cristo, hermanos, le agradamos a Él, hermanos. Amén. Y recibimos sus bendiciones. Hermanos, la iglesia requiere estar apasionada por Dios. La iglesia requiere estar avivada, hermanos. Pero la iglesia de Éfeso se había hecho una iglesia religiosa. La iglesia de Éfeso se convirtió en una iglesia religiosa. Sí, asistían, sí, pero se hizo simple religión y vacíos del corazón. Eso pasó en la iglesia de Éfeso. Vacíos del corazón. Iglesia, la puerta abierta. No vacíes tu corazón. Mantente amando a Cristo. Mantente apasionada por Cristo. Que tu amor por Cristo no mengüe. Amén. Que tu amor por Cristo se acreciente más y más. Que cada día, ¿verdad? Como los que estamos enamorados, que cada día que vemos a nuestra esposa, la miremos con pasión, la amemos más. Hermanos, así debemos amar más y más a nuestro Cristo. Amarlo, servirle, estar gozosos. Hoy es día del Señor. Sí, hoy es día del Señor. Es día de estar alabando a nuestro Dios. Es día de estar gozando por nuestro Dios. Es día de venir a escuchar su palabra, hermanos. Y le amamos. Le amamos con todo el corazón. Pasión es más que amor. Pasión es un sentimiento que controla todo nuestro ser. Pasión, hermanos, la pasión nos mueve a hacer grandes cosas por Dios. Amén. La pasión nos mueve a hacer grandes cosas por nuestra pareja, por nuestras esposas, hermanos. Debemos de estar apasionados por Dios. Iglesia Bautista La Puerta Abierta, mantente
que todo lo que hagas sea para agradar a tu Señor y Salvador. Una iglesia apasionada persevera en su palabra. Hermanos, una iglesia apasionada persevera en su palabra. Hermanos, sí, yo persevero haciendo la obra de Dios y perseverando en las Escrituras. Una iglesia apasionada persevera en sus palabras, en la palabra de Dios. Una iglesia apasionada persevera en la comunión unos con otros. Me gustó hace rato una mía. Amén. Nadie sabía, yo creo que iba a haber comida, el pastor no me había platicado. Pero miren, qué bonito es ver el pueblo de Dios congregado, escuchando la palabra, conviviendo. Amén. Eso solamente lo hace una iglesia apasionada. Yo te animo, amados hermanos, yo les animo a continuar con el mismo ritmo. Amén. Yo les animo a continuar enamorados de Dios. Yo les animo a continuar sirviendo a Dios, amando a Dios con todo el corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hermanos, si Dios te habló, aquí está el altar. Yo no sé quién de ustedes sigue igual, enamorados de Dios. Yo te animo a que perseveres en tu pasión por Cristo, buscando a Dios, sirviendo a Dios. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Merece que le hablemos con todo el corazón. Habla con Dios. Haz tratos con Dios. Si tú piensas que has bajado en tu amor por Cristo, renueva. Habla con Él y el Señor, aquí estoy. A lo mejor no te he cumplido. A lo mejor te he dejado de amar, yo no sé. Pero habla con el Señor. Vamos a orar. Amante Dios, Padre Santo, gracias, mi Señor. Te pido, mi Dios, que sigas obrando grandemente en la Iglesia Bautista La Puerta Abierta y des una bendición a cada uno de mis hermanos, al pastor, al hermano Edgar y a todos, a cada uno de los hermanos que sirven. Padre Santo, te pido, mi Dios, que tú obres en sus vidas y que su amor por ti, Señor, se acreciente cada día más y más. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno. Pastor, ¿quieres pasar?